Bien, pues si miramos los índices, hemos tenido The recording has stopped. a medida que teníamos esas palabras, pues hemos tenido un rebote en los índices, pero ahora parece ser que están reduciendo un poco. Sea como sea, estamos en un nivel de cierta mejora en lo que veníamos viendo esta tarde, a mediados de esta tarde, porque el índice ahora mismo se sitúa, el Nasdaq Composite, en menos 0,91% en territorio negativo. El Dow Jones, que está en positivo, en más 0, acaba de actualizar, en negativo en menos 0,20%, y el SP500 en menos 0,63% en negativo. En cuanto a empresas que avanzan y declinan, tenemos 4.000 empresas dentro de los índices cayendo y 2.555 avanzando en el día de hoy. El día de hoy les quiero traer bastantes cosas y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Si nos da tiempo, obviamente, porque hemos tenido aquí un discurso que se ha ido alargando con esa ronda de preguntas, pero si nos da tiempo iremos viendo todos estos datos. Lo primero, y me quiero ir hacia PayPal, es que hemos tenido la empresa PayPal que cae hoy durante la sesión, ahora habrá recuperado un poco, pero cae un menos 6% después de retractarse, de multar con hasta $2.500 a los usuarios que promueven la desinformación y el odio. ¿Qué ha pasado con las acciones de PayPal y por qué se ha vuelto tan viral en las redes sociales? Y ahora una caída interesante en el día de hoy, ¿por qué? Después de que se publicase una campaña masiva en Internet para cancelar cuentas, donde se forzaba que las personas pues fuesen a cancelar su cuenta y a cerrar su cuenta con PayPal. Esto fue en respuesta, no porque a la gente le apeteciese, sino en respuesta a la política que ya ha sido revertida, ya ha salido PayPal revertiendo esto, pero había una política que iba a entrar en vigor que anunciaba que la compañía multaría a los usuarios con hasta $2.500 si promueven la desinformación o el odio. La compañía, obviamente, ha dado marcha atrás en sus acuerdos de usuario que establecían que por cada violación de las normas de la plataforma estarían los usuarios sujetos a repercusiones. Esto incluía estas multas de hasta $2.500 y que encima el dinero se tomaría directamente de la cuenta del usuario. El acuerdo establecía en parte que PayPal puede tomar una serie de acciones legales si los usuarios participan en actividades restringidas. También dice que usted será responsable ante PayPal por el monto de los daños causados por su infracción de la política de uso aceptable. Después de que se produjese toda esta indignación y se produjese todo este revuelo en redes sociales donde la gente compartía cómo iban a cerrar la cuenta y muchos decían que no se podía cerrar la cuenta para que se fuese viralizando aún más, ha salido PayPal a desmentir esto, alegando que la multa de $2.500 salió por error e incluyó información incorrecta. Dicen que recientemente se envió un aviso de AUP que incluía información incorrecta. PayPal no está multando a las personas por información errónea y este lenguaje nunca tuvo la intención de insertarse en nuestra política, dijo el portavoz de PayPal a The Epoch Times en un correo electrónico. También añade que nuestros equipos están trabajando para corregir nuestras páginas de políticas. Claro, la pregunta aquí, el revuelo se ha creado aquí entre tanto tuiteros como en diferentes redes sociales, Reddit y demás, se ha creado el revuelo aquí donde la gente dice que si no pueden revisarse bien los términos legales de las condiciones de usuario, ¿cómo vas a confiar en depositar tus ahorros en esas cuentas, ¿no? Entonces, ahora está habiendo un revuelo y una gran masa que está forzando a la gente a inducirles a que cierren esas cuentas de PayPal y por eso hemos visto reflejado la caída de hoy. Bueno, vámonos para otro lado, para un poco más macro, y hablamos de Jamie Dimon, que vuelve a alertar sobre el huracán económico y dice que el S&P 500 podría caer otro 20%. Recordemos que Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, ya anunció en junio que se avecinaba un huracán económico. Pues, ¿qué ha dicho ahora? Bueno, ha vuelto a hablar, ¿no? El CEO de JP Morgan vuelve a advertir hoy en una entrevista, lo ha hecho para la CNBC, de que hay cosas muy, muy serias que probablemente empujaron a los Estados Unidos y al mundo a la recesión. Dice, quiero decir, Europa ya está en recesión y es probable que ponga a Estados Unidos en algún tipo de recesión dentro de unos 6 a 9 meses. Dimon también cita la inflación galopante y las tasas de interés que se dispararon más de lo esperado, así como los efectos desconocidos del quantitative easing y la guerra en Ucrania. Por último, sugirió que el S&P 500 podría caer, ojo con esto, otro 20% fácil, dice Jamie Dimon, desde los niveles actuales, y agregó que el próximo 20% sería mucho más doloroso que el primero. ¿A qué hará referencia con que podría ser mucho más doloroso que el primero? Bueno, pues que a lo mejor está
incluido en mayor volatilidad. Hay una mayor volatilidad en ese efecto de caída y por tanto es más drástico. Recordemos ya que anteriormente, como hemos dicho, Jamie Dimon en junio advirtía sobre este huracán económico. Sea como sea, creamos a Jamie Dimon o no, esta semana hay eventos importantes y esto es lo que les quiero compartir en el día de hoy, además de analizar cuál es el potencial esperado para todos estos datos que vamos a tener esta semana, que son muy importantes. Bien, durante el día de hoy no hemos tenido casi cosas porque teníamos festivo en Estados Unidos, a pesar de tener los mercados de renta variable abiertos, el mercado de bonos estaba cerrado. Y el día de mañana tenemos ya las aplicaciones de hipotecas para ver si empieza esa demanda a reducirse drásticamente con unos tipos hipotecarios tan altos. Durante el día no, disculpen, ese es el 12, durante el miércoles. También el miércoles tendremos el PPI, la inflación desde el punto de vista del productor, y tenemos también las minutas de la Fed de la última reunión que tuvieron en septiembre. Por otro lado, también tendremos el jueves las Initial Job Late Claims, esas peticiones iniciales de subsidio por desempleo, para ver si pues empiezan otra vez a ir ligeramente al alza y a generar menor presión, enfriar un poco el mercado laboral, pero todavía vemos que las peticiones iniciales de desempleo todavía, incluso a pesar de subir la semana pasada, seguían en niveles bastante altos. También tendremos el CPI, el dato de inflación, y este es el más importante, el día 13 de octubre, ese día jueves, donde tendremos el CPI y la medida subyacente también. Luego, el día 14, vamos a tener ventas retail en Estados Unidos para ver cómo están evolucionando esas ventas durante el mes de septiembre, y también las encuestas de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento del consumidor y los inventarios de los negocios. Así que una semana cargada de cosas, y lo más importante también, empiezan los resultados empresariales. Y el importante informe que quiero compartirles hoy de Morgan Stanley sobre los inventarios. Bien, si vemos, estos son los resultados empresariales que tenemos para esta semana. Tenemos ya el miércoles, tenemos empresas importantes como podrían ser PepsiCo, donde, en mi opinión, habrá que revisar, y ahora voy a comentar los factores más importantes que creo que pueden causar, que sean importantes para esta temporada de resultados, pero en mi opinión, PepsiCo es una empresa muy importante a vigilar, sobre todo por el impacto en divisa, por cómo se ve impactada la facturación por esa divisa, por esa fortaleza del dólar y esa devaluación del resto de divisas. Al ser una empresa que vende tan internacionalmente, es importante ver cómo afecta en la facturación y cómo le hace disminuir esta fortaleza del dólar. Luego, el jueves, tenemos empresas también importantes como BlackRock, Delta Airlines, la de chips, Taiwan Semiconductors. También tenemos Domino's Pizza para ver cómo se encuentra ese consumo. Y el viernes empezamos también con los bancos: Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co., Citi, Wells Fargo, US Bancorp, First Republic Bank. Por tanto, semana cargada, además de que el jueves ya empiezan varias empresas importantes a presentar y el viernes también serán empresas importantes. Fíjense que el jueves también tenemos dato del CPI. Por tanto, el final de la semana va a estar cargado de movimiento, va a estar cargado de incertidumbre y obviamente pues vamos a poder movernos hacia un lado o hacia el otro sin saber muy bien la direccionalidad, ¿no? Así que habrá que ver cómo terminamos. Dicho esto, los inversores han sido preguntados, antes de ver qué vigilar para estos datos empresariales, estos resultados empresariales, los inversores han sido preguntados que cómo creen que impactarán en los beneficios del S&P 500, cómo creen que impactarán estos nuevos beneficios, los de este trimestre. Entonces, preguntan si creen que van a ir hacia abajo en el S&P 500 o hacia arriba, que les va a proporcionar un impulso alcista o un impulso bajista. En el negro sería la parte que cree que es impulso hacia la baja, y en rosa los que creen que subiría el índice. Entonces, aquí se divide por diferentes tipos de inversores, ¿no? Desde retail investor, portfolio manager, sales manager, risk manager, buy side, sell side, research, economista y senior management. Bueno, los senior managers, los que están ahí, son los que más creen que los beneficios empresariales harán que el índice se vaya a la baja. Luego también a la par con los analistas, los estrategas y los economistas, que también creen que se irá a la baja en su mayoría. Y luego los que menos, pues los managers de riesgo,
los de ventas y los retail investors, ¿no? Y los portfolio managers, que creen que, bueno, sí que creen que en más del 50% que los beneficios empresariales harán que el índice baje, pero no tanto como lo dicen los senior managers o los economistas y estrategas. Todos los ojos en Apple. Les han preguntado también en esta encuesta organizada por Bloomberg del 3 al 6 de octubre, les han preguntado cuál creen que es la empresa que más importancia tiene en cuanto a sus resultados empresariales. Y ojo, porque el 60% cree que Apple es la empresa más importante de cara a estos resultados, de cara a esta temporada de resultados, para dar un poco de expectativas sobre ese consumo, cómo se encuentra esa fortaleza del consumidor en Estados Unidos. Por otro lado, el 25% piensa que es JP Morgan. Antes de empezar con lo más importante de qué esperar para estos beneficios trimestrales, me gustaría mostrar esta tabla de Macroblond que lo que muestra no es más ni menos que la estadística de trimestres de resultados empresariales. 3 semanas de resultados empresariales que hay en cada trimestre. Y lo que nos muestra es que desde el primer trimestre de 2010 hasta el tercer trimestre de 2022, fíjense que la mediana de retornos del SP500 en épocas de resultados empresariales es del 2,1%. Por tanto, estadísticamente, las temporadas de resultados tienden a generar un retorno positivo más que uno negativo. Pero es que si se fijan en la gráfica de la derecha, lo que comprueba es cuál es el cambio del SP500 durante esa presentación de resultados, durante esa época de nueva presentación de resultados, en función de si venimos de una temporada de bajadas en el índice o de subidas. Fíjense que desde la antigua temporada de resultados hasta la que empieza ahora, esta nueva temporada, pues venimos de una caída en los índices. Por tanto, nos situaríamos en la parte izquierda del gráfico. Y entonces, el cambio que podemos esperar basado en la estadística es un cambio positivo, recuerdo, basado en la estadística, siempre y cuando los factores que se van a dar o el guidance o los resultados no sean tan catastróficos. Esto únicamente se basaría en la estadística de temporadas de earnings. Pero claro, poco a poco las expectativas se van moderando. Fíjense que ahora esas rebajas de expectativas de beneficios ya superan a esas revisiones al alza. Por tanto, se van ajustando y de hecho hay un informe muy importante, les decía, hay 2 cosas importantes que creo yo para esta temporada de resultados. La primera es los inventarios y la segunda es el efecto dólar, porque estas 2 van a afectar obviamente a los beneficios empresariales y a los márgenes. Y eso va a hacer que las valoraciones puedan verse alteradas también y que el precio ajuste. Entonces, lo primero vamos a tocar los inventarios. ¿Por qué son inventarios importantes? Bueno, este informe nuevo que ha publicado y que se ha vuelto tan viral hoy, Morgan Stanley Research, habla de que estos inventarios están en máximos que no se veían desde mucho tiempo. Fíjense que arriba a la izquierda tenemos el gráfico que muestra la mediana del ratio inventarios divididos por ventas. Y fíjense en qué niveles estamos y cómo han subido en las 1000 principales empresas estadounidenses. Por otro lado, a la derecha, lo que podemos ver es el spread, el diferencial de inventarios y ventas, tanto en las empresas del SP500 como en las de solo bienes de consumo. Fíjense que en las empresas de bienes de consumo, lo que es el spread de crecimiento entre el inventario y las ventas está disparado. Eso quiere decir que el spread, si va al alza, eso quiere decir que las empresas de bienes de consumo están aumentando más rápido sus inventarios que sus ingresos. Están creciendo más rápido sus inventarios que sus ingresos. Y las del SP500 también, pero menos que las de bienes de consumo, obviamente. Entonces, aquí hay que fijarse también en las empresas de bienes de consumo, que ahora recalcaremos porque dan una pista sobre ello. Bien, recalcan que está al nivel más alto esta mediana de inventarios a ventas, este ratio de inventarios a ventas, está en el nivel más alto desde 1990. Y que esto ha incrementado sobre todo en los sectores de consumo defensivo, industriales y tecnológicos. También hablan de este spread y obviamente de esa diferencia entre el crecimiento de ingresos y de los inventarios. Bien, claro, ¿qué concluimos con todo esto? Bueno, lo importante a concluir con todo esto es que las compañías, dice Morgan Stanley, van a tener que aceptar altos costes si siguen manteniendo estos inventarios. Porque claro, si tú te topas con muchos inventarios que ahora no vendes, ¿por qué ha ocurrido esto?
Bueno, pueden ser por muchas razones. Durante el COVID, una demanda artificialmente creada por esas políticas monetarias. También una cadena de suministros muy compleja, lo que hizo que los retailers o todas las empresas se armasen de inventario y ahora resulta que encima, a medida que las políticas de la Fed se han revertido y la economía se enfría, la demanda se enfría también y te quedas con unos inventarios en máximos que no veías desde hace mucho tiempo. Por tanto, acumulas mucho inventario. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo continúas manteniendo, esto supone costes de mantenimiento. Entonces, dicen que creen que muchas empresas van a volverse agresivas con los descuentos para solucionar este inventario, para venderlo, entonces rebajando los precios. Entonces aquí ojo porque podría influir esto en la parte de bienes de consumo, que ya es una tendencia que veníamos viendo y que Michael Burry hablaba de ello con el bullwhip effect, que ya es un tema que si quieren buscar en el canal de negocios, también hicimos un vídeo sobre esto, ese bullwhip effect que hablaba Michael Burry y que afectaba a toda la cadena de suministros, hizo que las empresas se armasen de más inventario del que necesitaban realmente. Entonces ahora esa demanda por bienes se ve frenada, esa demanda por bienes se ve frenada, te topas con un inventario muy alto, lo que va a forzar que las empresas tengan que bajar los precios para vender, lo que pone en riesgo sus márgenes. Entonces dice que los consumidores, los retailers, los de hardware, y se llevan el mayor riesgo de todo esto. Fíjense que aquí en esta tabla podemos ver el riesgo que han creado con un mapa y básicamente la maquinaria y equipamiento electrónico y componentes de autos y semiconductores sí que están con riesgo, pero menor. Y donde se sitúa el riesgo más grande es sobre todo en todo lo que son bienes de consumo duradero. Y ahí pues podemos encontrar retailers y todo lo que hace referencia también con hardware. ¿Qué va a pasar con estas empresas y por qué Morgan Stanley recomienda no estar expuesto en ellas, en esas que tenemos en alto riesgo en rojo? Porque van a tener que bajar precios para vender ese inventario y obviamente eso va a repercutir en menores márgenes. Vámonos a Publi y ahora veremos también cómo afectará al dólar a estos resultados empresariales. Estamos de vuelta, ya hemos dicho que una pata importante van a ser estos inventarios. Por favor, vigilen los inventarios, lo iremos haciendo en el programa. A medida que estas empresas publiquen, ya hemos visto un alto incremento del inventario en empresas como Nike, que incrementa más de un 40% el inventario. También lo hemos visto en empresas como Levi's. Todo esto impacta, obviamente, en la percepción del accionista y no es bueno porque ve que no se están vendiendo ese inventario, que va a acarrear costes y que encima vas a tener que reducir los márgenes porque vas a tener que hacer ofertas para vender este inventario. Así que importante esa parte, ver cómo las empresas, sobre todo más retail, más empresas de bienes de consumo duradero, van aumentando esos inventarios o los van reduciendo. Eso va a ser muy importante de cara a los siguientes resultados. De hecho, también otro factor importante va a ser el efecto dólar. Este efecto del que ya venimos hablando tiempo, y es que el 40% de las empresas del S&P500 tiene exposición a divisas internacionales, tiene exposición internacional. Por tanto, hablábamos hace tiempo que Morgan Stanley predecía que cada 1% de incremento en el dólar index, en ese DXY, pues representaba una reducción del 0,5% en los EPS del S&P500. Fíjense, una cesta de acciones de Goldman que genera el 100% de los ingresos a nivel nacional ha superado a una que obtiene el 71% de los ingresos de las ventas en el extranjero en 9 de los últimos 10 meses. Fíjense que ahí Bloomberg nos muestra la gráfica negra, que sería esa cesta de empresas que crearía Goldman con el 100% de los ingresos en Estados Unidos, y la otra en línea roja
con el 71% de los ingresos de las ventas en el extranjero, lo que simboliza que obviamente a mayor exposición internacional tengas, mayor efecto divisa vas a tener en tus cuentas y en tu facturación y por tanto pues el inversor lo va a percibir así y son las empresas que peor lo van a hacer, por lo menos mientras que esta tendencia continúe. Así que un vistazo a cómo va impactando todo esto en los resultados empresariales, que de nuevo les repito, intentaré traer por aquí los resúmenes de todas las empresas más importantes que vayan publicando y así podremos ir observando ese efecto divisa y ese efecto de los inventarios. Vámonos con otra noticia y es que Cathie Wood, la fundadora de ARK Innovation, ETF de ARK, emite una carta abierta a la Fed diciendo que se arriesgan a una crisis económica y alerta sobre la política de subida de tipos. Bueno, lo primero, y antes de hablar sobre una persona o una noticia que den o una carta abierta que manden, es entender sus intereses. No olvidemos que Cathie Wood es la fundadora del ETF ARK Innovation y el ETF ARK Innovation se compone de empresas de crecimiento, empresas innovadoras y que también empresas que obviamente tienen un concepto de larga duración, lo que hace que sean muy sensibles a los tipos de interés. Fíjense que Bloomberg nos comparte esta tabla donde tenemos el ETF de ARK que lleva una caída superior al menos 60% este año y abajo esos tipos de interés de la Reserva Federal. A medida, obviamente, que suben los tipos de interés, ARK, al ser un ETF con activos de larga duración, con activos muy sensibles a la subida de tipos, hace que sus acciones vayan cayendo. Por tanto, ¿qué es lo que quiere Catherine Woods y por qué hay que entender los intereses cuando se mandan un tipo de cuando salen este tipo de eventos? Pues Catherine Woods obviamente lo que le interesa es que los tipos de interés caigan porque le interesan tipos bajos y desinflación. Es lo que beneficia a las empresas que lleva ella en cartera. Y ojo porque ha presentado esta carta abierta a la Fed haciendo referencia que bueno, que ya las commodities han bajado mucho y que solo falta por bajar lo que es la inflación en la comida y en el empleo. Y dice que son indicadores rezagados. Fíjense, dice, la Fed parece estar enfocada en dos variables que en nuestra opinión son indicadores rezagados, la inflación y el empleo, los cuales han estado enviando señales contradictorias y deberían cuestionar las políticas de la Fed de seguir aumentando las tasas de interés. Por tanto, ya tenemos aquí a Catherine Woods mandando una carta abierta, citando además, la tenemos por aquí, citando además todas esas caídas de las materias primas que ha habido y diciendo que ahora mismo el riesgo no está en bajar tipos, sino en subirlos. Justamente lo contrario que muchos expertos dicen, que para frenar la inflación tienes que subir tipos. Y parece ser que aunque Catherine Woods pida a gritos que esto se acabe y que la Fed pivote y cambie su política, parece ser que eso no va a ocurrir en el corto plazo. Ya hemos escuchado a los miembros de la Fed durante el día de hoy también. Eso no parece que esté sobre las cartas. La política monetaria va a seguir así, va a seguir esta política de subida de tipos y posiblemente siga así hasta que algo se rompa. ¿Y para que algo se rompa? Bueno, vamos a ver el último vídeo, de hecho, de Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, que nos lo manda, donde habla de que la Fed no dejará de luchar contra la inflación hasta que se rompa algo. Probablemente la Reserva Federal no va a parar de luchar contra la inflación hasta que rompa algo. Está teniendo muy malos pronósticos respecto a lo que se puede esperar con las tasas de inflación. Llevan ajustándose sistemáticamente cada 3 meses a la nueva realidad. No aciertan ni siquiera por la ley de la probabilidad. Y el riesgo es que esa lucha desenfrenada por domar las presiones inflacionistas acabe por romper algo más grave. Algo que ya está descubriendo Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, con el problema que se ha desatado en la industria de los planes de pensiones de Reino Unido. Por otro lado, los inversores siguen con la mentalidad alcista de dónde va a estar el suelo, cuándo va a llegar el punto pivote por parte de la Fed a la hora de ralentizar estas subidas de tasas de interés, lo cual dan por hecho que va a ser un argumento para volver a subirse al mercado y marcar nuevos máximos históricos, algo que probablemente no muestra la realidad del daño que ya se ha producido simplemente con las medidas que se han implementado a lo largo de los últimos 9 meses y que no veremos sus efectos realmente hasta bien entrado el año 2023. Por otro lado, la situación en torno a la inflación es la que es.
A nivel subyacente, sin contar con alimentos y energía, estamos en el 6,3. El último dato fue ligeramente más alto que los anteriores, lo cual frenó ese buen desarrollo a la baja que se había iniciado, y se teme que el próximo dato que se publicará este jueves pues tal vez registre alguna décima incluso más alta que el 6,3, mientras que la inflación general todavía está en el 8,3%, y si bien es cierto que se espera que vaya reduciéndose paulatinamente, está lejísimos de alcanzar la cota del 2% que en su momento planteaba la Reserva Federal como el punto de equilibrio razonable. El último dato de empleo también fue muy bueno, en la tasa de desempleo 3,5%, algo que no es lo que quiere ver Powell, ya que esperaba que un deterioro en el mercado laboral frenase el consumo, la demanda y por tanto las presiones inflacionistas. Y aunque el número de trabajos disponibles en Estados Unidos está cambiando el sesgo, como veis con esta línea de color rojo, todavía supera con creces a la gente que está buscando empleo. Por otro lado, el nivel de estrés financiero que mide, por ejemplo, la Reserva Federal de San Luis con este modelo muestra que todavía estamos en cotas históricamente bajas, muy lejos de lo que se vivió durante el COVID o lo que se vivió durante, por ejemplo, la gran crisis financiera en 2008, lo cual hace poco probable que las tensiones que han surgido hasta ahora en la bolsa y en los mercados de renta fija sean suficientes como para llevar a la Reserva Federal a pensar que ya es momento de levantar el pie del acelerador de las subidas de tipos de interés. Tal vez una de las grandes cuestiones que nos deberíamos estar planteando como inversores no es solamente ver lo que ocurre en primera plana, sino lo que ocurre en un segundo plano. Y en ese sentido, una de las primeras cuestiones que creo que deberíamos pensar es que tal vez en Estados Unidos la situación respecto al empleo sea más estructural de lo que pensamos. O dicho de otra manera, si nos fijamos en la evolución del número de trabajadores y puestos de trabajo libres, o número de puestos de trabajo libres respecto a trabajadores, cuando se pierde esta línea de color rojo, quiere decir que hay más oferta de trabajo que demanda, como está pasando actualmente. ¿Por qué puede ser esto? En primer lugar, porque la tasa de participación está bajando y mucha gente dice, pero no tiene sentido que baje. Tal vez está bajando porque estamos viendo cómo comienza a ser muy notable la jubilación de los baby boomers, esa fase en la que la población estadounidense creció con mucha fuerza y que no ha sido de alguna manera repuesta por nuevos nacimientos al mismo ritmo, y por tanto está cambiando la propia pirámide poblacional en la primera economía del mundo. Y si esto fuese así, podríamos encontrar que las presiones salariales en Estados Unidos pueden ser más estructurales de lo que inicialmente teníamos pensado a raíz de lo que ocurrió con el COVID. En segundo lugar, porque hay un factor de cómo se computa el coste de la vivienda, tanto si hablamos de las transacciones de compra y venta como si hablamos de la renta que se paga por alquilar. Y entonces, bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tal y como se computa actualmente el factor del alquiler y el factor de la compraventa en el IPC, esta sección que llamamos el shelter es lo que más pesa en el IPC. Y sin embargo, el IPC, como veis, no muestra la subida brutal que han tenido ambas magnitudes durante el último año y medio porque se calculan de una manera muy lenta. Pero en contra, cuando se produce el colapso del mercado inmobiliario en el año 2008 en adelante, fijaos que el precio de la vivienda baja mucho, pero sin embargo el efecto en el IPC sigue subiendo. ¿Por qué? Pues porque actúa como una media móvil de largo plazo. Eso lo que nos quiere decir es que buena parte de la subida que se ha experimentado durante los últimos 2 años no está metida en el IPC y se va a ir metiendo paulatinamente a lo largo de los próximos trimestres, lo cual podría hacer que tal vez la inflación sea más estructural de lo que estamos dispuestos a asumir. Y otro factor que debemos tener en cuenta y no perder de vista es lo que ha pasado recientemente con la OPEP. Básicamente, a partir de la pérdida de $90 por barril, la OPEP ha decidido reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. Nos están diciendo que tienen un suelo al precio que quieren ver. En otras crisis, en todas las demás crisis que hemos tenido, el precio del petróleo ha caído con fuerza. ¿Por qué? Porque ante un menor crecimiento económico se reduce la demanda de materia prima y especialmente de energía. Y eso permite que se ajuste junto con la menor demanda del consumidor y menores precios en las materias primas, automáticamente las presiones de inflación revierten y bajan con fuerza. Pero si tuviésemos a una OPEP dispuesta a actuar de manera preventiva
ante la desaceleración de la demanda que va a llegar y ya está metiendo recortes a la producción, tal vez esta vez la desaceleración económica o incluso la recesión de 2023 no venga acompañada de un desplome del precio del petróleo como estábamos acostumbrados, lo cual, junto a cómo se calcula el factor de la vivienda, que es el punto que más pesa en el IPC, podría generar que la inflación se mantenga de una manera un poco más estructural por encima del 2%, lo cual cambiaría radicalmente la forma en la que vemos actualmente el papel de los bancos centrales y su capacidad para volver al entorno que teníamos antiguamente, en el que se basaba nuestro modelo económico, tipos al 0% o negativos y una cantidad de liquidez creciente todos los años para sustentar estas burbujas que hemos montado tanto a nivel bolsa como a nivel crédito y como a nivel inmobiliario. Algo que creo que merece la pena tener en la cabeza y empezar a pensar si el modelo al que pretendemos volver ya no existe y hay que pensar en un modelo nuevo. Bueno, pues ahí vemos Pablo Gil diciendo que el modelo a lo mejor hay que pensar en un modelo nuevo y el modelo viejo a lo mejor ya no sirve, ¿no? Dicho esto, atentos al dato de inflación. De hecho, ha comentado cosas interesantes en ese vídeo repaso. Ha comentado ciertas categorías de la inflación que parece ser que todavía no van a frenar. Vamos a ver qué revisar para el dato de inflación de esta semana. Bueno, lo primero, las expectativas. ¿Qué es lo que espera ahora mismo el Inflation Nowcasting? Este es el modelo Nowcasting es un modelo que hace la Fed de Cleveland, donde estiman y proyectan cuál es el estimado que va a dar este dato de inflación. Al igual que la Fed de Atlanta tiene el GDP Now, estimando el PIB, pues la Fed de Cleveland tiene el Inflation Nowcasting. Nos salen ya las proyecciones para octubre, pero las que nos interesan son septiembre. Y lo que vemos en septiembre es que se espera que el CPI incremente intermensualmente un 0,32. Y aquí el problema yo creo que va a estar más bien en el core, en la subyacente. No el problema, sino la atención, donde va a estar la gente realmente pendiente de cuál es el dato y si sale una décima más por encima de lo esperado o una décima menos por debajo de lo esperado. O una décima menos de lo esperado, ¿no? Entonces tenemos el core CPI, que sería la subyacente, la medida subyacente, la que excluye las categorías volátiles, y aquí se espera un 0,51 de incremento mensual. Esto pondría el anual en el CPI en el 8,20 y en la medida core en el 6,64. Recordemos que el último dato de inflación se esperaba en territorio negativo en términos intermensuales en el CPI, esperaba una reducción de una décima únicamente y salió en un incremento de un más 0,1. Eso hizo que el mercado se lo tomase muy mal. De hecho, aquí tenemos los antiguos datos. Fíjense que en agosto tuvimos esa lectura del 0,1 mensual en el CPI y en el core tuvimos un incremento del 0,6. Entonces, el mercado se lo tomó muy mal porque las expectativas eran de que el CPI fuese negativo en términos intermensuales, del menos 0,1. La pregunta es, ¿cómo se lo tomará ahora el mercado? Bueno, pues va a depender obviamente de cómo estemos situados en estos estimados. Si estamos por encima, sobre todo en la subyacente, que es la más importante. ¿Por qué? Porque ya te están diciendo todos los miembros de la Reserva Federal que la inflación, esa sticky inflation de la que hablan, no sabría la traducción exacta al español, pero esa sticky inflation de la que hablan, esa inflación que todavía es duradera, que se mantiene, está sobre todo en términos relacionados con servicios y está sobre todo también en las rentas. Y ahí es donde vamos a encontrar donde, a pesar de que en el CPI tengas todavía la energía favoreciendo que puedas desacelerar y que otras categorías son las que lo empujan, en la categoría subyacente podrías tener más presión por esto, porque la inflación está más extendida en diferentes sectores y en diferentes industrias. ¿Qué es lo que hay que fijarse y cuál es lo importante? Fíjense aquí la diferencia, por si quieren quedarse con esta imagen, aquí la diferencia entre los pesos que otorga el CPI y el PCE. La medida favorita de la Fed es el PCE, pero nosotros vamos a tener el dato del CPI el próximo jueves. ¿Y qué es lo que más cuenta en el CPI, en todo ese cálculo de las diferentes categorías? Pues una de las categorías más importantes es la vivienda, de la cual acaba de hablar Pablo Gil y de la cual ha hablado antes en su conferencia Brainard. ¿Y qué se ha dicho? Pues que todavía puede ser pronto, en ambas visiones concluyen lo mismo, todavía podría ser pronto para ver esta categoría reducir. Entonces, probablemente sea una categoría que no aporte hacia la reducción intermensual de la inflación, al revés, que empuje. Entonces vas a tener que forzar que el resto de categorías desaceleren para que no se te vaya a una aceleración
muy grande y entonces al mercado no le guste. Importante, por tanto, vivienda y también medical care, los servicios médicos, que cuentan un 8,8% en el CPI, pero nos darán una lectura anticipada de la importancia en el PCE, porque en el PCE tienen un peso del 22,3%. Recordemos el PCE, la figura favorita de la Fed. Vamos a Publi y ahora concluimos.